En esta clase vamos a hablar acerca del metabolismo del colesterol. Bueno, como ustedes bien saben, el colesterol es el componente de las membranas biológicas de las células animales, otorgándole fluidez a las membranas, pero además cumple otras funciones como la de ser precursor de hormonas esteroideas y ácidos biliares. El colesterol puede venir de la dieta, lo adquirimos a través de la ingesta de alimentos, o de una vía metabólica que se denomina síntesis de novo de colesterol. Y esta vía biosintética ocurre a partir del acetil-CoA. El colesterol tiene baja solubilidad en agua y se transporta en el plasma a través de lipoproteínas. La concentración en plasma se denomina colesterolemia y su valor normal es de entre 125 a 200 miligramos por decilitro. En el interior de las células y en las lipoproteínas se encuentra mayoritariamente esterificado con ácidos grasos de cadena larga. Estas moléculas son las denominadas ésteres de colesterol. Bueno, y aquí en el margen superior derecho tienen la estructura química del colesterol, que deriva de un anillo que se llama ciclopentano peridrofenantreno, son 4 anillos fusionados, donde en el carbono 3 hay un grupo oxidrilo que le da cierta polaridad a la molécula. Bueno, en esta diapositiva se resumen entonces las funciones del colesterol. La más importante es la de formar parte de las membranas plasmáticas de las células animales, otorgándole fluidez, pero fíjense cómo el colesterol es precursor de la síntesis de otras moléculas muy importantes para el organismo, como por ejemplo las sales biliares, los ácidos biliares. Acá tienen las fórmulas químicas del ácido cólico y desoxicólico. Si se acuerdan de digestión, las sales biliares son importantes para poder solubilizar las grasas para su digestión y absorción en el tracto digestivo. Por otra parte, el colesterol también es precursor de la síntesis de la vitamina D. Acá tienen la vitamina D3. La vitamina D cumple importantes funciones en lo que es la absorción del calcio. Y el colesterol también es precursor de las denominadas hormonas esteroideas, ¿sí? Fíjense, a partir de colesterol se puede obtener pregnenolona. Aquí a mi izquierda tienen todas las estructuras químicas de las hormonas que voy nombrando. A partir de pregnenolona se sintetiza progesterona, a partir de progesterona testosterona, que es la hormona sexual masculina, a partir de testosterona estradiol, la hormona sexual femenina. Y después tenemos los glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿sí? Como el cortisol, corticosterona y aldosterona. Todas las funciones de estas hormonas las van a estudiar bien en fisiología, ¿sí? Pero recuerden que el colesterol es el precursor de su síntesis. La síntesis de novo del colesterol, es decir, su síntesis a partir de precursores sencillos como el acetil-CoA, que es la fuente de carbono, el NADPH reducido, que es la fuente de poder reductor, y el ATP, que es la fuente de energía, ocurre en todas las células del organismo. Sin embargo, el hígado es uno de los principales tejidos donde se lleva a cabo esta vía metabólica, además de los tejidos esteroidogénicos. La vía ocurre parte en el citosol y parte en el retículo endoplasmático liso de la célula, y para su estudio la podemos dividir en 4 etapas. En una primera etapa, el acetil-CoA se transforma en mevalonato. En la segunda etapa, el mevalonato se transforma en isoprenos activados. En una tercera etapa, los isoprenos activados se transforman en escualeno. Y por último, en la cuarta etapa, el escualeno se transforma en colesterol. Veamos entonces la primera etapa. En la primera etapa, que es la conversión de acetil-CoA a mevalonato, la primera reacción está catalizada por una tiolasa citosólica, ¿sí? En una reacción análoga a la que ocurre en la síntesis de cuerpos cetónicos, pero recuerden que los cuerpos cetónicos se sintetizaban en el interior de la mitocondria. En esta reacción, 2-acetil-CoA se condensa para formar el acetoacetil-CoA. Y luego, una HMG-CoA sintasa citosólica introduce una nueva molécula de acetil-CoA y genera el beta-hidroxi-betametil-glutaril-CoA. Luego, esta molécula, ¿sí?, se reduce en una reacción catalizada por la HMG-CoA reductasa, que es una enzima que está localizada en el retículo endoplásmico. Fíjense que esta reacción de reducción requiere el aporte de NAD fosfato reducido
para dar el mevalonato. Este es el mevalonato. Fíjense que el mevalonato tiene 6 carbonos. El paso catalizado, la enzima HMG-CoA reductasa, cataliza el paso limitante de la vía, ¿sí? Y por lo tanto, esta enzima va a ser la más importante como punto de regulación de la síntesis de nuevo de colesterol. La segunda etapa de la síntesis de nuevo de colesterol es la conversión de mevalonato en isoprenos activados. Fíjense que esta etapa es la que consume mucho ATP, ¿sí? El mevalonato primero resulta fosforilado para dar 5-fosfomevalonato, luego es fosforilado nuevamente para dar el 5-pirofosfomevalonato y luego una tercera molécula de ATP aporta el fosfato para dar el 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato. Esta molécula, ¿sí?, se decarboxila y se defosforila. Fíjense, aquí tenemos la parte que se va a desfosforilar y la parte que va a perder el fosfato, para dar una unidad de isopreno, que es esta estructura de 5 carbonos, isopreno activado. ¿Y por qué activado? Porque tiene, fíjense, el pirofosfato. Está unido a enlace fosfato de alta energía. Y esta molécula, que se llama isopentenil pirofosfato, está en equilibrio con una estructura isomérica, que es el 3,3-dimetil pirofosfato. A estas moléculas las llamamos isoprenos activados. En la etapa 3 de la síntesis de nuevo del colesterol, estos isoprenos activados van a dar el escualeno. Fíjense, el escualeno es una molécula que todavía es lineal, que es esta molécula que ven aquí. Para poder sintetizar el escualeno, que tiene 30 átomos de carbono, primero se condensan 2 isoprenos activados en una reacción que se llama cabeza-cola, ¿sí? Reacciona cabeza-cola para dar primero el geranil pirofosfato, ¿sí? Como reaccionan 2 moléculas de 5 carbonos, me va a dar una de 10 carbonos, que es el geranil pirofosfato. Luego, ese geranil pirofosfato reacciona con otro isopreno activado, con otro isopentenil pirofosfato, para dar el farnesil pirofosfato, una molécula que tiene 15 átomos de carbono. Y luego el farnesil pirofosfato, ¿sí?, va a reaccionar con otro farnesil pirofosfato y me va a dar el escualeno. Esta última reacción también requiere de una reducción y por eso participa el NADPH como dador de electrones. En la última etapa, el escualeno se convierte en epóxido por acción de la enzima escualeno monoxigenasa, que es una oxidasa de función mixta. Fíjense que esta reacción también requiere el aporte de electrones por parte del NADFosfato. Se forma ese epóxido y luego transcurren distintas reacciones de decarboxilación, isomerización y reducción dependiente de NADPH para finalmente dar el colesterol. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver cómo se regula la síntesis de nuevo de colesterol. Recuerden que dijimos que el paso regulado era el de la conversión de beta-hidroximetilglutaryl-CoA en mevalonato, ¿sí?, catalizado por la HMG-CoA reductasa. El ejemplo de esta enzima, el caso de esta enzima es muy interesante para que ustedes recuerden todos los mecanismos, los distintos mecanismos por el que se podía regular la actividad de una enzima. Fíjense, la HMG-CoA reductasa tiene por un lado regulación por modificación covalente. Cuando la enzima está desfosforilada, está activa y la hormona insulina promueve su desfosforilación. Por el contrario, el glucagón promueve la fosforilación de la enzima y por lo tanto la inactiva. Hay otra quinasa que se denomina AMP quinasa, que es una quinasa que responde a los niveles de AMP que hay dentro de la célula. También van a fosforilar a la HMG-CoA reductasa y por lo tanto la va a inhibir. Esto quiere decir que cuando la carga energética dentro de la célula sea baja, la vía anabólica de síntesis de nuevo del colesterol va a estar inhibida. ¿Por qué? Porque no hay suficiente energía. Bueno, pero además, el propio colesterol también ejerce efectos regulatorios, ¿sí? A través de un metabolito intermediario desconocido, que por eso lo llamamos X, va a inhibir
el paso de conversión a mevalоnato? Porque va a estimular la proteólisis, ¿sí? Es decir, la degradación proteolítica de la enzima. Y a su vez, ese metabolito del colesterol intracelular va a inhibir el proceso de captación de LDL desde el exterior. Este es un proceso que ahora en una diapositiva siguiente lo vamos a ver con mayor detalle. Pero recuerden que habíamos dicho que el colesterol podía provenir de la dieta, ¿sí? Para una célula puede venir de una fuente exógena, la puedo tomar del plasma, de la circulación. En este caso, el colesterol va a estar en partículas denominadas LDL, o que puede ser sintetizado por síntesis de novo. Bueno, cuando el colesterol intracelular está elevado, ¿sí? Eso significa que no necesitamos captar colesterol desde el exterior y por ello un metabolito del colesterol va a inhibir su captación desde el exterior. Y la HMG-CoA reductasa también está regulada por modulación de la transcripción del gen que la codifica, ¿sí? Este mecanismo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero les voy adelantando que cuando el colesterol intracelular está bajo, se incrementa la expresión del gen que codifica para HMG-CoA reductasa para que pueda proceder la síntesis de novo y por lo tanto obtener colesterol. Bueno, todo el mecanismo que acabamos de describir es la síntesis de novo de colesterol, que está activa en todas las células, ¿sí? Que es la biosíntesis que ocurre a partir de acetil-CoA. Pero las células pueden proveerse de colesterol de otra manera. En la circulación existen unas partículas, unas lipoproteínas, ¿sí? Que como su nombre lo indica son complejos de lípidos y proteínas, cuyo metabolismo vamos a estudiar en profundidad en esta misma clase. Una de estas lipoproteínas son las LDL. ¿Sí? LDL significa Low Density Lipoprotein, son proteínas de baja densidad. Esas lipoproteínas son muy ricas en colesterol, en ésteres de colesterol fundamentalmente. Y las células tienen un mecanismo que se llama endocitosis mediada por receptor que permite la captación de estas partículas y de esta manera la célula puede tomar colesterol que está circulando en el plasma. ¿Cómo es el proceso de endocitosis mediada por receptor? Como su nombre lo indica, hay un receptor en la membrana plasmática de la célula. Ese receptor reconoce a la partícula de LDL de manera específica. Cuando se produce la unión de la LDL al receptor, se produce una endocitosis, ¿sí? Para ello, estas zonas donde están los receptores están recubiertas de una proteína que se denomina clatrina. Y esa endocitosis termina formando un endosoma que se va a fusionar con un lisosoma primario para dar un lisosoma secundario, donde se produce la hidrólisis del contenido de ese complejo lipoproteico y eso permite la liberación de colesterol libre, el cual la célula puede utilizar. Por otra parte, los receptores pueden ser reutilizados para volver a la membrana y seguir captando partículas. Este proceso de expresión de los receptores en la membrana también es un proceso regulado, es decir, que las células expresan receptor de LDL solo cuando necesiten colesterol. Veamos entonces de manera más detallada cómo es la regulación de la expresión del gen que codifica para la HMG-CoA reductasa. Este es un claro ejemplo de cómo los nutrientes tienen la capacidad de impactar en lo que es la expresión de los genes. Esto ocurre con los ácidos grasos, con la glucosa, con el colesterol y con los distintos compuestos bioactivos de los alimentos. ¿Sí? Son moléculas que tienen la capacidad de modular, regular la expresión de los genes. Y veamos cómo es este mecanismo. En el caso del colesterol, para la regulación de su expresión, existe un complejo proteico que está preformado en el retículo endoplásmico de tres proteínas. Una es el SRBP. SRBP es un factor de transcripción. Cuando decimos factor de transcripción nos referimos a una proteína que tiene la capacidad de unirse al ADN y de esa manera promover la transcripción de genes. SRBP forma un complejo con otras dos proteínas. Una es la proteína SCAP y otra es la proteína INSIG. Y fíjense que aquí está el colesterol. Cuando la concentración de colesterol es adecuada,
este complejo proteico permanece en el retículo endoplasmático. Ahora, ¿qué sucede cuando disminuyen los niveles de colesterol en la membrana del retículo? La proteína en sí se separa, ¿sí?, de este complejo, y las proteínas SRBP-SCAP se dirigen hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi hay proteasas, dos proteasas que van a clivar al factor de transcripción SRBP, y el factor de transcripción SRBP maduro va a traslocarse al núcleo, donde se va a unir a promotores de genes, de los cuales va a promover su transcripción. Uno de ellos es el gen que codifica para la HMG-CoA reductasa. Y también este factor de transcripción maduro, el SRBP, promueve la transcripción del receptor de LDL. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando la célula sensa que tiene bajos niveles de colesterol, se dispara todo este mecanismo que tiene por un lado el rol de activar la síntesis de novo, incrementando la expresión del gen del paso de la enzima que cataliza el paso limitante, e incrementando la transcripción del gen que codifica para el receptor de LDL, que es el que permite la captación de colesterol desde el plasma. Las estatinas son drogas que inhiben la síntesis de novo del colesterol. Fíjense, aquí tenemos la estructura del mevalonato y cómo las estructuras químicas de las distintas estatinas son análogos estructurales de esta molécula y por lo tanto actúan como inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, es decir, inhiben la síntesis de novo del colesterol. Al estar disminuida la síntesis de novo del colesterol, el colesterol intracelular va a disminuir y por lo tanto la célula va a expresar una mayor cantidad de receptores de LDL y por lo tanto las LDL van a ser captadas y de esta manera va a disminuir la concentración de colesterol, o sea, la colesterolemia en la sangre. Y por eso se utilizan las estatinas para el tratamiento de las hipercolesterolemias. El colesterol, a diferencia de otros lípidos como los ácidos grasos, no puede oxidarse a dióxido de carbono y agua, ¿sí? No es un lípido a partir del cual podamos obtener energía mediante su oxidación. No tenemos enzimas que permitan oxidarlo para obtener dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, una de las maneras por las que nuestro organismo puede eliminar colesterol es a través de la síntesis de ácidos y sales biliares, los cuales se sintetizan en el hígado y se excretan a través de la bilis hacia el tubo digestivo, donde favorecen el proceso de digestión. Ahora veamos entonces las vías de síntesis de estos compuestos. Ácidos biliares tenemos primarios y secundarios. Los primarios son los que se sintetizan en el hígado y los secundarios son los que se sintetizan en el aparato digestivo a través de la acción de la microbiota. En naranja tenemos las reacciones que ocurren en el hígado y en celeste las que ocurren en el intestino. Veamos, entonces el colesterol, mediante algunas reacciones de oxidación, me va a dar un ácido biliar que es el ácido cólico. ¿Sí? Este es un ácido biliar primario que se sintetizó en el hígado. Este ácido biliar puede conjugarse con glicina y taurina y darme el ácido glicocólico y el ácido taurocólico. Estas moléculas son consideradas sales biliares. Fíjense que en el metabolismo de ácidos biliares, cuando hablamos de sal biliar, no es una sal del ácido, ¿sí?, sino que en realidad se obtienen las sales por conjugación. La conjugación es la unión de este grupo ácido con glicina o con taurina. Entonces, a partir del ácido cólico, en el hígado, ¿sí?, por conjugación también se puede obtener ácido glicocólico y taurocólico. El ácido cólico en el intestino, ¿sí?, se puede dehidroxilar para dar un ácido biliar secundario que es el ácido desoxicólico, ¿sí? Este ácido desoxicólico puede ser reabsorbido, ¿sí?, por un proceso que se llama reabsorción enterohepática y en el hígado volver a conjugarse y darme el ácido glicodesoxicólico o el ácido taurodesoxicólico. Y estos ácidos, cuando vuelven al intestino, pueden ser conjugados por la microbiota. El ácido glicocólico y el ácido taurocólico, también la microbiota los puede deconjugar, ¿sí?, o los puede dehidroxilar para dar
estas sales biliares. ¿Sí? Es un proceso complejo. El mismo tipo de ciclo ocurre para otro ácido primario, que es el ácido quemo desoxicólico, que difiere en la estructura química, pero sufre el mismo tipo de transformaciones. De esta manera, podemos eliminar colesterol de nuestro organismo. Por último, vamos a ver las reacciones de esterificación del colesterol. El colesterol, cuando está en la membrana, se encuentra libre, esto quiere decir que su grupo oxidrilo no está esterificado. Pero cuando el colesterol se almacena dentro de la célula, en gotículas de lípidos, se almacena como éster de colesterol. ¿Sí? Se forma un éster entre este grupo alcohol y un ácido graso. Esta reacción de esterificación, para dar un éster de colesterol, está catalizado por una enzima que se llama ACAT, por sus siglas en inglés, que significan acil-CoA, colesterol, aciltransferasa. Esto es lo que ocurre en el interior de la célula. En la circulación, ¿sí?, el colesterol se esterifica, pero por otra vía, en la que actúa otra enzima, que utiliza como sustrato, como dador de grupo acilo, utiliza la fosfatidilcolina, ¿sí?, que es un fosfolípido. Entonces, la fosfatidilcolina reacciona con el colesterol, me da el éster de colesterol y un lisofosfolípido. El lisofosfolípido le falta el ácido graso en la posición 2. Y la enzima que cataliza esta reacción se llama LCAT, lecitin colesterol aciltransferasa.